nos muestran ahora. Un hombre cortés, educado, por supuesto siempre pensando en la película que estaba haciendo, pero otro tipo de imagen, ¿no? A ti también te gusta mucho Fritz Lang, ¿no? A mí me gusta mucho Fritz Lang y efectivamente mi padre le tenía una enorme admiración y hablaba mucho de él y le recordaba cuando mi padre había trabajado como ingeniero de sonido en la UFA en los años 20, en los comienzos de su carrera, ¿no? Cuando mi padre era muy joven. Y este libro lo escribió muy tarde, lo escribió a fines de los 70, comienzos de los 80 se publicó. A mí sí, siempre me ha gustado mucho Fritz Lang y me parece uno de los directores más personales de toda la historia del cine. Además me llama mucho la atención la facilidad que tuvo Fritz Lang para adecuarse a un sistema de trabajo completamente distinto claro, del que él había creado e inventado en los años del cine mudo alemán, ¿no? Es decir, hay una gran distancia entre hacer La muerte cansada de Amour de Todd o de hacer Die Frau im Mond, hacer El regreso de Frank James, ¿no? Claro. Hacer un western o hacer un thriller psicológico dentro de la coyuntura de Hollywood. Pero en fin, eso es una idea bastante vulgar, bastante conocida. Esta película, Secreto tras la puerta, para mí es enormemente misteriosa, porque es cierto que se trata de una de las películas menos conseguidas de Fritz Lang, a pesar de que en ella sí hay muchos elementos muy suyos, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a la visualización de cada plano, a la iluminación, a la utilización continuamente de líneas de sombra en el decorado, etcétera, etcétera, a la forma de tratar el vestuario también de los personajes. Hay muchas cosas de Fritz Lang en la película, pero a mí me parece misteriosa en cuanto que no entiendo cómo se pudo plantear esta película tal como está, porque el guión, que a mí me parece muy deficiente, sin embargo, está lleno de sugerencias interesantísimas. Es decir, con los elementos argumentales que hay en la película, como muy bien ha indicado Amparo antes, se podría haber hecho un guión apasionante y muy profundo desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Yo soy un defensor del psicoanálisis, he hecho 11 años de psicoanálisis, aunque no soy un enganchado al psicoanálisis, pero en fin, me parece que es un tema muy apasionante. Y yo creo que lo que era interesante, sobre todo en el planteamiento de Amparo, es cómo todos los personajes de esta película son personajes tocaos del ala, ¿no? Es decir, que de entrada el conflicto que se plantea al comienzo de la película es un conflicto psicológico de la protagonista. Y luego se produce un desplazamiento y realmente el conflicto psicológico grave es el de su marido, ¿no? Pero también hay efectivamente el personaje de la hermana, el de esa especie de institutriz que es Miss Robbie y el del hijo, ¿no? El David, me parece que se llama el hijo, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas sugeridas para haber creado un magma argumental más complejo y más rico que lo que luego en la película se desarrolla. Yo supongo que esta película, un psicoanalista inteligente y analítico, valga la redundancia, podría escribir muchas cosas sobre esta película y sacarle mucha punta, ¿no? Otra cosa es lo que es la película en sí, de lo que, si queréis, luego hablamos. Luego hablamos, porque además yo estoy de acuerdo contigo y con Amparo. Es que hay muchas cosas. Además, la puesta en escena es brillantísima casi siempre en toda la película, ¿no? Juan Miguel Abed, muy buenas. Hola, buenas noches. Ahí te veo mirando tus notillas. ¿Qué nos vas a aportar antes de que veamos la película? Pocas notas tengo porque poco voy a decir. Porque para mí, Secreto tras la puerta, más que una película de Fritz Lang, me vas a permitir que la considere una película de Joan Bennett, de quien, como tú sabes, porque lo he escrito muchas veces y lo he hablado contigo, estaba locamente enamorado cuando yo era un niño. Quizás porque tenía un lejano parecido con una prima mía a la que nunca llegué a declararme. Esto es Freud capítulo 2, estamos ya, ahora mismo, esto ya... Claro, voy entrando. Sigue. Yo creo que esto es, prima así. Claro, yo creo que esto es una de las magias del cine, que se producen transferencias en las dos direcciones, de ti hacia la pantalla y de la pantalla hacia ti. Bien, hablaré un poquito de Joan Bennett entonces. Joan Bennett, como sabéis, era hija de actores y
hermana de actrices, tenía dos hermanas, Constance y Bárbara. Y Constance era la famosa. Constance era una rubia pispireta y fue una de las grandes estrellas con Carole Lombard de la típica comedia norteamericana de los años 30, dirigida por Cukor y dirigida por La Cava, etc. Y Joan Bennett, para distanciarse de ella, porque no encontraba su sitio, se tiñó el pelo de negro, y hizo un papel de prostituta en La fugitiva de los trópicos, y a partir de ahí entró en una serie de papeles dramáticos, consiguiendo separarse de Constance. Constance a mí no me gustaba nada, porque era la hermana de la actriz, la cuñada, y esto es más materia de... Ya sabéis que las cuñadas siempre son odiosas. Bien, en los años 50, Joan Bennett... que hace películas con grandes maestros como Fritz-Lang o como Renoir o como Max Ophüls. En los años 50 pasa a hacer películas posteriormente ya de madre. En esta película de esta noche tiene 38 años, ya no es una jovencita. Y hace un papel estupendo en El padre de la novia. Después desaparece en televisión española. Pero en los años 60, que es a lo que me iba a referir, yo tengo una anécdota personal que me vas a permitir que cuente. Después de ese amor enorme de niño, yo seguía sus películas, me subía a la terraza en la playa para ver el cine de verano y ver sus primeros planos, que me parecían portentosos. En la Cinemateca de París daban un ciclo Fritz-Lang y yo fui, en una de esas, daban Perversidad, recuerdo. Cuando terminó la proyección, el público aplaudió, yo aplaudí también, pero se encendieron las luces y una señora que había al lado mío se levantó. Entonces, al levantarse se le cayó el paquete de tabaco, yo lo recogí y al dárselo me dijo gracias, era Joan Bennett. Entonces, al decirme gracias, tuve la sensación que me estaba diciendo gracias por la fidelidad con la que me ha seguido a lo largo de los años. Esta ha sido mi relación personal con Joan Bennett. Y termino. Esta película yo creo que hay que verla desde la perspectiva de los años 40. Por ejemplo, yo aconsejo a los espectadores y a las espectadoras que si son aficionados a la moda, se fijen que en esta película Joan Bennett saca 26 trajes, uno por secuencia. Y además de que saca 26 trajes, uno por secuencia, son todo trajes y aspectos de una gran estrella de los años 40, boquilla, pieles, tops, etc. Yo creo que desde ese punto de vista la película también es muy interesante. Del aspecto psicológico hablaré después. Muy bien, muchas gracias. Solo por tu información te diré que 4 meses antes de empezar el rodaje de la película ya estaban con el vestuario. Ya estaban seleccionando el vestuario de Joan Bennett, y ya te diré también luego cuando veamos era la Travis película. Banton, ¿no? Sí. Que había hecho el vestuario de siempre Marlene Dietrich. Claro, ya tiene mucho que ver en cómo la utiliza, ¿no? Ella, como formaba parte de la productora Diana, su única indicación fue el operador, que era Stanley Cortés. A ella le gustaba mucho porque era un hombre que solía hacer muy bien las tomas largas con los planos cortos de las actrices. Le había fascinado en los Anderson, y aunque Fritz-Lang no lo quería, bueno, fue la única indicación que dio ella. Y como digo, luego hablaremos en el coloquio de por qué Joan Bennett, con esa carrera extraordinaria que tenía, se vino abajo y, salvo un par de amigos que la llamaron para hacer cine, nunca más hizo, y Hollywood le dio la espalda. Es el caso más cruel que existe en la historia del cine americano. Y vamos a ver ahora Secreto detrás de la puerta, que es como la cámara de los horrores de Madame Tussauds, que es lo único que nos quedaba decir. Ya verán ustedes como aquí el protagonista es una especie de Madame Tussauds con sus cámaras y sus habitaciones de los horrores. Pero aunque esto haya podido sonar a frivolidad, la película es excepcional, yo creo. El arranque en México es deslumbrante, parece que tiene la misma luz y la misma potencia de Retorno al pasado. El mundo del agua, el mundo del hermano de ella con el que empieza la película, que va a ser clave, el juego de luces y sombras que decía Fernando Méndez Leite. Esto es la obra de un maestro del cine, sin ningún género de dudas. Vamos a ver, por tanto, Secreto detrás de la puerta, de Fritz-Lang. Bueno, aquí estamos. Ya hemos sabido cuál era el secreto detrás de la puerta, o de las puertas, ¿no? Un secreto que ya desde los títulos de crédito uno empieza a pensar de diversa manera, ¿no? No sabe si bien si el personaje de Michael Craig, luego hablaremos, que a mí me parece que
que era buen actor, pero yo creo que esto con James Mason hubiera sido mejor, esta película, o con Henry Fonda hubieran sido, no sé, creo que James Mason hubiera sido ideal. Además, como lo recuerdo mucho con Joan Bennett, con las películas de Max Ophuls. La película es del año 1947. Digamos que en este año, entre otras cosas, se estrena en Barcelona Mariona Rebull, la película de José Luis Sáez de Heredia basada en la novela de Ignacio Agustí, que a mí personalmente me encanta. Fallece el dramaturgo Gregorio Martínez Sierra, autor de Canción de Cuna, por el que yo también he sentido desde niño una gran fascinación. Muere el escultor español Mariano Benlliure. El pan en España tendrá el 85% de trigo y el 15% de centeno, maíz o cebada. Sale en primera parte.